Hola, bienvenido al canal. En este vídeo quiero hablarte sobre las flores de invierno. Sí, esas flores que puedes cultivar en invierno y que van a alegrar tu huerto. Estoy aquí esta bonita mañana de otoño haciendo algunas siembras. Tengo aquí preparado ya toda mi bandeja, he puesto el sustrato y lo he remojado. Ahora ya solo me queda poner las semillas y entonces se me ha ocurrido pues que no teníamos ningún vídeo en el canal hablándote precisamente de las flores de invierno. Y es que si te das cuenta, cuando tú pones una semilla en el semillero, al principio utiliza esas reservas que tiene acumuladas para crecer. Lo primero que hace una planta es crecer, le interesa desarrollar las hojas cuanto antes posible para empezar a captar luz, hacer fotosíntesis, tener energía y seguir creciendo. Pero llega un momento determinado de su ciclo, luego te hablo de ello, en el que la planta pues no solo crece, sino que además empieza a reproducirse, empieza a hacer flores que luego darán lugar a frutos y semillas. Entonces, ¿por qué? ¿Qué es lo que desencadena que una planta empiece a florecer? Y de hecho, si te fijas, la mayoría de flores y de plantas suelen hacerlo durante el verano, que es una época pues, de abundancia, hay muchísimos más insectos, potenciales polinizadores en el ambiente, hay más horas de luz para poder captar más energía, hacer más fotosíntesis y por lo tanto pues, crecer más rápido y tener más energía para hacer flores y frutos. Lo hacen en el verano y en la primavera también por una cuestión de temperatura. La temperatura es mayor, las reacciones químicas van más rápido, pues la planta también tiene opción a crecer más rápido. Entonces, ¿qué es lo que hace que una planta florezca en invierno? Las plantas han desarrollado pues, más de 20 sentidos diferentes para poder captar estímulos de su alrededor. Son capaces de saber cuántas horas de luz, si son más, si son menos, esto es muy importante para una planta, condiciones de humedad, de temperatura, incluso son sensibles a los campos electromagnéticos. Pero en realidad hay un factor muy desencadenante a la hora de arrancar a florecer y es el fotoperiodo, es decir, la cantidad de horas de luz que recibe. Si cultivas un huerto o has hecho alguna vez huerto de invierno, pues ya has tenido, pues que te digo yo, alguna brasicácea, coles, coliflores o las lechugas mismo, las espinacas. En realidad a casi cualquier planta de cultivo de invierno le suele pasar que de pronto llega la primavera, esa planta empieza a espigarse. Mucha gente cree que es por la temperatura, hace más calor y hacen flores, pero en realidad es el fotoperiodo, la cantidad de horas de luz que hay es lo que induce a la planta a empezar a florecer. Nos queda muchísimo por aprender todavía sobre los mecanismos de inducción floral, así que te voy a contar un poco de manera sencilla qué es lo que ocurre en la planta para que empiece a florecer y así puedas entender por qué hay plantas que florecen en invierno. Hace unos años unos científicos hicieron un estudio en la planta Arabidopsis thaliana y vieron cómo el fotoperiodo, cuál era la manera en la que el fotoperiodo hacía que se desencadenara la floración en la planta. Y es que las hojas, las plantas tienen lo que se llaman fotorreceptores, es decir, son capaces de captar la luz. Cuando han captado suficiente luz, los fotorreceptores, entonces se desencadena, empieza a expresarse un gen, que es el gen de la floración. Y ese gen, como todos los genes, lo que hacen son proteínas. Esa proteína migra dentro de la planta hasta el punto donde está creciendo la planta, lo que se llama el meristemo, y allí es donde se producen las reacciones químicas necesarias para que empiecen a producirse las flores. Esta es la manera concreta en la que la luz solar, el fotoperiodo, hace que se desencadene la floración. Pero en realidad en este estudio, cuando lo hicieron, se dieron cuenta también de que hay otro mecanismo muy importante a la hora de desencadenar la floración de la planta y es la edad. El hecho de producir flores es un desgaste energético muy importante para la planta porque después de las flores va el fruto, la producción de semillas, así que tiene que asegurarse que va a tener suficientes reservas para poder llevarla a cabo. Es decir, hasta que la planta no sea suficientemente madura, adulta, tenga una edad suficiente, no va a poder empezar a hacer flores. La planta sabe que tiene suficientes reservas para empezar a florecer gracias a una molécula, una que sepamos en concreto, que es la trealosa 6-fosfato.
esta molécula se va acumulando en la planta y cuando llega a determinado nivel, cuando tiene suficiente trealosa 6-fosfato, entonces la planta igualmente empieza a producir, desencadena el gen del que te hablaba antes. Este gen produce la proteína, esa proteína migra donde tiene que migrar y se desencadena la floración. Es decir, que cuando la planta alcanza determinada edad o ha acumulado determinada cantidad de azúcares, las suficientes para poder florecer, independientemente de si las horas de luz del fotoperiodo es el necesario o no, la planta igualmente va a empezar a florecer. Si trasladamos esto a las flores de invierno, pues suceden dos cosas. La primera es que la cantidad de luz que necesitan detectar las hojas de esa planta es mucho menor. Es decir, que la respuesta al fotoperiodo es diferente. Cuando hay pocas horas de luz, entonces la planta es cuando desencadena la expresión de ese gen y empieza a florecer. Igualmente, si no lo hiciera, pues tendría el mecanismo de la edad, es decir, cuando la planta es suficientemente adulta, independientemente de si el fotoperiodo es el adecuado o no, florecería igual. Esto también sucede con las flores de invierno. Seguramente, si has cultivado plantas bianuales, te haya pasado que de repente pues, tú pensabas que iban a florecer el segundo año y no lo hacen, pues seguramente lo que te haya pasado es una de estas dos cosas, o bien que la planta ha alcanzado la cantidad de azúcares que necesitaba para empezar a florecer y se ha puesto a florecer antes del segundo año, o bien que al plantarla a destiempo, al sembrarla a destiempo, la planta ha interpretado el fotoperiodo de una manera diferente y se ha puesto a florecer el primer año en lugar del segundo. Como te comentaba antes, los mecanismos de inducción floral son muy complejos y esto es una mera simplificación para que puedas hacerte una idea de que hay plantas que han conseguido adaptarse y encontrar un nicho donde otras no lo han hecho. Como la mayoría de plantas florece y fructifica en primavera y en verano, existe un nicho ecológico, una posibilidad de supervivencia en el invierno, cuando hay menos recursos disponibles. Luz hay igual, polinizadores pues quedan algunos todavía. Las temperaturas pues son un problema, pero al adaptarse a bajas temperaturas, a bajo fotoperiodo y a menor cantidad de polinizadores disponibles, esa planta, los pocos recursos que hay, los puede aprovechar y ha encontrado ahí un nicho ecológico donde poder vivir. Y bueno, hablo de la planta, pero en realidad son muchísimas las plantas que florecen en invierno, especialmente en nuestro clima, que es un clima templado. Si nos vamos a climas muy extremos, donde se pasan meses bajo la nieve, pues esto ya es otra historia. Aunque no te creas, hay plantas que consiguen florecer en la nieve. Estoy segura de que los has visto muchísimo en películas y demás, pero yo te estoy hablando de este clima templado donde vivimos y de la suerte que tenemos de tener una grandísima variedad de flores para poder cultivar en invierno. Hay plantas, una muy famosa, por ejemplo, y que quizá hayas cultivado. Nosotros en el Club de la Semilla hemos enviado en más de una ocasión semillas, creo que en 2 ocasiones hemos enviado semillas de adormidera. Es una planta que necesita lo que se llama un proceso de vernalización para poder florecer. Es decir, la vernalización es un proceso por el cual la semilla tiene que pasar, o la planta tiene que pasar por un proceso de frío, de bajas temperaturas, para que así se desencadene luego la respuesta a florecer. Esto, pues sí, nosotros es muy clásico si hablamos de flores, la dormidera, pero algo mucho más abundante que seguramente hayas visto y no te hayas dado cuenta, son los cereales de invierno. Se siembran ahora, en otoño, en principios de invierno, ¿para qué? Pasen el frío fuera, el frío del invierno, y luego en primavera y en verano puedan florecer y fructificar. El trigo, por ejemplo, si no pasa ese periodo de frío, esa vernalización, pues luego no florece y fructifica y la pérdida de la cosecha es tremenda. Y finalmente quisiera hablarte de lo que se llama tiempo térmico. Sin entrar en mucho tecnicismo, sería algo así como la cantidad de tiempo, cuánto tiempo pasa una planta expuesta a un determinado rango de temperatura. Cada planta tiene sus requisitos, pues tanto para germinar como para crecer, como para florecer, y eso también ocurre con las flores de invierno. Sus requisitos de tiempo térmico para florecer pues son los que te comentaba, los de invierno. Me pongo a hablar y al final se me olvida ir sembrando, así que bueno, mientras seguimos hablando, pues te voy a ir comentando. Voy a sembrar por aquí unas equináceas, que son una de esas flores que van a florecer a principios de primavera. Tengo por aquí unos sobrecillos.
Pues bueno, como te comentaba, las ventajas de sembrar flores y tener el huerto lleno de flores en invierno. Pues hombre, el factor estético es innegable, ¿qué te voy a decir? Queda muy bonito un huerto, ya sabes que para nosotros es un factor muy importante, que un huerto bonito invita a pasar más tiempo en él, así uno pues lo observa mejor y puede darse cuenta antes pues de qué plagas hay, de si algo no va bien, o al revés, simplemente disfrutar de un espacio agradable en el que vivir, porque muchos de nosotros los huertos que tenemos son huertos domésticos y es muy agradable tener un espacio, pues eso, bonito donde vivir. Y las flores, este factor, pues obviamente lo cumplen muy bien. Y luego seguramente ya te habrás dado cuenta de que son muy importantes para la fauna útil, especialmente en invierno. En verano pues tenemos muchos cultivos floreciendo, a veces no nos damos cuenta, pero las calabazas, los tomates, todos los cultivos que tenemos en verano florecen antes de fructificar. Sí, además se suelen cultivar pues también muchas flores, tagetes y demás que se cultivan en verano, la cosmos, cinias, no me voy a liar aquí. En invierno las opciones pues son algo más reducidas, pero son, yo creo, muchísimo más importantes porque hay menor cantidad de plantas floreciendo. Y ofrecerles un refugio y un alimento a esa fauna útil para que pueda sobrevivir en invierno, a mí me parece un factor importantísimo o un motivo más para tener flores en nuestro huerto. Hace no muchos años se hizo un estudio en Reino Unido, y esto Reino Unido, que es mucho más frío que aquí en el Mediterráneo, y se vio que los abejorros, los bombus terrestris, conseguían mantener una población muy sana durante el invierno gracias a todos los arbustos y flores que crecían en los jardines de las ciudades y de las casas particulares. Gracias a ese alimento que ofrecían esas flores, estos animales eran capaces de sobrevivir al invierno con una población muy sana. También existen algunas polillas que son capaces de resistir las bajas temperaturas, por ejemplo, por debajo de cero, que en este caso en el Reino Unido pues era especialmente importante que sobrevivan los animales por debajo de 0 grados, cuya supervivencia también está muy ligada a, pues eso, a ciertos arbustos que florecen en invierno y además de muchísimas otras, bueno, estos son las dos especies que recogía el estudio, pero se me ocurren muchísimas otras que aquí también necesitamos que sobrevivan al invierno. Algunas de las que te hemos hablado muchas veces, Orios labigatus, crisopas, míridos, arañas, cazadoras, yo qué sé, stymnus, es que hay un montón de pequeños bichitos, sírfidos, que quieres tener en tu huerto y que si quieres tenerlos de un año para otro, pues tendrás que ofrecerle pues, alimento y refugio durante el invierno. Y esto es una función que las flores hacen pues muy, muy bien. Y muy relacionado con la fauna útil también está el tema de la biodiversidad. La cantidad de especies que podemos cultivar en nuestro huerto en invierno es más limitada que la que podemos cultivar en periodos de más calor, en verano. Así que es muy importante tener en cuenta la biodiversidad, la cantidad de especies diferentes que podemos plantar. Y aquí las flores juegan un papel fundamental. Es que resulta que un ecosistema cuanto más complejo es, cuanto más relaciones se pueden establecer entre los diferentes elementos del ecosistema, más resiliente es, más capaz es de resistir al ataque de plagas, de hongos, de enfermedades. Así que las flores en esto pues te pueden ayudar muchísimo, ya que en invierno pues hay muchísimas brasicáceas, espinacas, acelgas, lechugas, la cantidad de especies que puedes cultivar pues es lo que te comentaba, es mucho más reducida que en verano. Así que si le sumas las especies de las flores, pues tu sistema se va a hacer más complejo y esto va a favorecer pues, a través de la fauna útil y de muchas relaciones que ni siquiera podemos llegar a imaginarnos, que tu huerto sea mucho más resistente a las perturbaciones. ¿Quieres recibir un montón de semillas de variedades curiosas, totalmente libres y reproducibles en tu casa cada mes?
Pues únete al Club de la Semilla. Encontrarás todos los detalles en nuestra página web. Somos una gran comunidad de gente cultivando y compartiendo semillas, conocimientos y recursos. Yo te diría que es la comunidad huertera más grande de Internet. Si aún no te has unido al Club de la Semilla, recibe un mínimo de 5 variedades mínimo cada mes en tu casa, uniéndote a este enlace que te dejo por aquí debajo. Y bueno, llegados a este punto seguramente te estarás preguntando, sí, pero ¿cuáles son las flores que puedo cultivar en invierno? Pues yo te diría que hay dos grandes grupos. Una serían las anuales, es decir, las que vas a encontrar en invierno y luego ya en verano desaparecen. Pues unas grandes candidatas a esto pues son los pensamientos. Seguramente si vas ahora a cualquier vivero te encontrarás esta planta en abundancia, ya que ahora pues se cultiva un montón. Los hay de muchísimos tipos, más grandes, más pequeños, de colores miles. La verdad es que son unas plantas muy agradecidas de cultivar ahora en invierno, están todo el rato florecidas, además les encantan a los polinizadores. Otras reinas del huerto de invierno, pues te diría que son las caléndulas, también funcionan muy bien en esta época del año. La verdad es que las caléndulas, yo te diría que en otoño, en invierno y en primavera, hasta, bueno, a principios de primavera, porque luego ya se suelen poner más feuchas en verano, funcionan muy bien. A los polinizadores igualmente les encantan, se reproducen con facilidad, puedes guardar semillas de caléndula muy fácilmente. Ahora también están los crisantemos, es eso, si vas a un vivero pues los encontrarás de 50.000 colores diferentes y de muchos tipos, flores más grandes, más pequeñas y demás. Y pues por ejemplo también el heleboro. Bueno, en realidad los heleboros son como 20 especies diferentes. Existen algunas perennes, otras anuales. Son plantas que resisten muy bien las bajas temperaturas, muy bajas temperaturas. Son de esas flores que florecen bajo la nieve que te comentaba antes. Son unos arbustos de más o menos entre 30 y 1 metro de alto aproximadamente. No se hacen muy grandes. Si coges una especie perenne, pues bueno, luego te doy algunos truquillos. Estas flores anuales de las que te estoy hablando, pues las puedes poner fácilmente en un bancal de tu huerto, porque luego cuando hagas el cambio de temporada, pues se irán. Pero las flores perennes debes de tener algunas cosas en consideración a la hora de tenerlas. Otra planta anual también muy interesante para el huerto de invierno, para florecer en invierno, la lobularia marítima, también conocida como lobularia tal cual. Es una planta de porte muy pequeño, bajo, florece durante muchísimo tiempo, es refugio de Orius labiagatus, que es un bichito que te gustaría tener en tu huerto, es un depredador muy voraz de muchísimas plagas. La puedes conseguir en viveros. Nosotros creo que en alguna edición de Flores también hemos compartido semillas. Ahora mismo diría que se han acabado los kits de flores y que no nos quedan, pero si echas un vistazo a nuestra página web encontrarás un montón de semillas disponibles y estoy segura de que encontrarás algunas pues, flores que te puedan servir para sembrar en esta época del año. Otra de las plantas que también funciona bien en invierno, a nosotros al menos nos funcionan bastante bien para florecer a finales de invierno, pues los antirrinos, aunque si vas a cualquier vivero seguramente pues a partir de diciembre o así ya puedas encontrar estas plantas disponibles. Son, bueno, pues mira, justamente ahora estoy sembrando una variedad de antirrinos, también conocidos como boca de dragón, conejitos y demás, tienen muchos nombres diferentes. Las semillas son diminutas y me tengo que fijar bien para poner en cada alveolo unas cuantas. A nosotros son unas plantas que nos alegran el huerto muchísimo. De hecho, en la zona que tenemos a la entrada, que la concebimos como una zona para la biodiversidad, para mantener polinizadores y tal, ahí se resiembra cada año una variedad muy bonita que tenemos de antirrino y todas las primaveras, pues a principios de primavera, en marzo, en abril, por ahí, se pone la entrada preciosa con esas flores, da gusto verlas. Otras plantas también muy interesantes ahora en invierno son las perennes. Son aquellas que van a estar todo el año en tu huerto, pero que van a florecer
únicamente en estos meses más fríos, en otoño, en invierno o a principios de primavera, cuando el resto de las plantas aún no han empezado. Estas plantas, importante a la hora de trabajar un bancal, pues que si las vas a poner, mi consejo es que las pongas en un rincón, que no las pongas en medio del bancal, porque así a la hora de añadir compost, de poner y quitar cultivos en un bancal, pues no te van a estorbar, van a ser plantas que están ahí en un rinconcito. Si las pones justo en medio del bancal, a veces puede ser algo complicado. Mira, por ejemplo, sin ir más lejos, tengo aquí al lado, mira, te enseño por aquí, esto es un Euryop. Estas flores amarillas que tengo por aquí es una planta perenne que tenemos en este bancal, que nosotros llamamos A1. Tenemos los bancales nombrados para así poder entendernos y planificar el huerto y demás. En este bancal tenemos esta planta perenne en una esquina, de manera que el square foot que ocupa ya no lo tenemos en cuenta a la hora de planificar nuestros cultivos. Como está justo aquí en la esquina, no nos estorba a la hora de añadir y poner compost y tal, pues hay que tener un poco más de cuidado en la punta, pero no estorba. Y pues es una planta justamente pues muy adecuada para tener en esta época del año. En verano ha florecido más bien poco, pero ahora en otoño se está poniendo preciosa. No sé si se puede apreciar por aquí, quizás si la levanto un poco. Ahí, ¿ves? Tiene un montón de flores por aquí arriba. Está poniendo muy grande, muy bonita. Ha pasado todo el verano haciendo alguna florecilla, ahora está floreciendo un montón y esperamos que durante el invierno siga haciéndolo. Y la verdad es que pues eso, la tenemos en un rincón. Yo creo que seguramente sería una de las plantas que yo contemplo para las islas de biodiversidad que te comenté el otro día cuando hicimos el paseo por la parte nueva del huerto. Es una planta muy interesante. Desde aquí se ve muy bien el Euryop, todo florecido ahora en otoño. Es una planta que yo te recomiendo muchísimo, muy fácil de encontrar. Y algo que me gustaría enseñarte, hablando de plantas perennes que puedan florecer en invierno, y como mi consejo para cultivar plantas perennes, aparte de en un bancal que está muy bien, la rizosfera de esas plantas es un reservorio que vas a tener siempre en un bancal para todos los microorganismos del suelo. Piensa que con cada cambio de temporada las plantas van cambiando, por lo tanto el suelo va cambiando. Y si a todos esos microorganismos les puedes ofrecer un lugar seguro, una planta perenne, una rizosfera que va a estar siempre ahí y no va a cambiar, pues es algo muy interesante. Pero si no quieres poner plantas perennes en tu bancal, que me parece también una muy buena opción, puedes trabajarlas en los márgenes. Por ejemplo, este es uno de los márgenes de nuestro huerto, ¿ves? Por aquí tengo un pixiño, no sería un caso de flor de invierno, pero es el caso de una planta perenne en los márgenes. Aquí, por ejemplo, sí, esto que tengo aquí es un madroño, floreciendo ahora en otoño, ¿vale? Es una planta perenne, en este caso también la tenemos en un bancal al margen del huerto, cada año está más bonita. Y hay otra serie de plantas que también son muy interesantes a la hora de trabajar los márgenes. ¿Qué te digo yo? El romero. El romero es una planta que florece todo el año. A los polinizadores les encanta. ¿Por qué no tengo yo romero aquí? Pues muy sencillo. Porque aquí delante de casa, mira, me voy a permitir el lujo de salir un momentito. Justo aquí, ¿ves? Tenemos un bosque delante de casa, tenemos la grandísima suerte de tener un bosque delante de casa. ¿Y qué hay en ese bosque? Un montón de romero. ¿Qué sentido tiene que yo ahora gaste espacio en mi huerto, que tampoco es que nos sobre, pues para poner una planta que ya crece de manera natural a unos metros? Pues lo mismo nos ocurre con el tomillo, también es una planta que florece en invierno y que a los polinizadores les encanta. Y allí arriba del final de nuestra casa, al final de la cuesta arriba del todo, hay una gran extensión de tomillo. ¿Qué sentido tiene que me ponga yo a cultivar tomillo aquí dentro de casa? Si buscara algo específico, pues sí, a lo mejor podríamos tener algo de tomillo, pero por ejemplo lo que no crece por aquí cerca y que es una planta mediterránea que también florece en invierno y que puede ser interesante, el cantahueso. Es un tipo de lavanda, lavándula dentata. Pues ves, esa por ejemplo tengo aquí, la tengo de manera perenne en uno de los márgenes de nuestro huerto. Yo qué sé, por ejemplo, la yesquera también, una planta muy interesante que florece en invierno y que además está muy adaptada
a las condiciones de salinidad, perdón, la margarita playera, que también adaptada a condiciones de salinidad, la yesquera que te decía antes, es que la lista es interminable. Si te fijas en las plantas silvestres que crecen a nuestro alrededor, pues encontrarás muchísimas que están adaptadas precisamente a florecer en invierno. A la olivarda se me ocurre ahora también, que es Ditrichia viscosa, un refugio estupendo para Nsidocoris tenuis, que es un depredador de la tuta, que si quieres evitar esta plaga en tus cultivos de tomates este próximo año, si has tenido problemas, pues tener una olivarda cerca donde Nsidocoris pueda refugiarse en invierno y encontrar polen para poder alimentarse, pues es una grandísima idea. ¿Qué más? Yo qué sé, la siempreviva, que también es una planta que florece, pues diría que desde enero a junio o algo así, finales de invierno, ya empieza a florecer, muy adaptada a nuestro clima. ¿Qué te digo yo? El durillo, un viburnum, también florece finales de invierno, durante la primavera, un arbusto muy bonito para tener en tu jardín. La verdad es que la lista es prácticamente interminable. Tenemos un montón de plantas que podríamos cultivar en invierno para asegurarnos tener una floración durante todo el año y que todo el año nuestros polinizadores puedan tener que comer, nuestro huerto se vea bonito y tengamos una red muy biodiversa que nos ayude a prevenir y a controlar enfermedades y plagas. Voy a seguir sembrando, que si no se me pasa la mañana charlando y no sigo haciendo trabajo. Se me ocurren ahora también, por ejemplo, el brezo. El brezo, de hecho, si te vas a los viveros, ahora ya lo puedes encontrar, hay unos brezos así pequeñitos, muy monos que venden, pero el brezo silvestre pues también florece ahora durante todo el invierno. Yo diría que la floración empieza ahora en octubre, noviembre y que dura tranquilamente hasta marzo. A los polinizadores les encanta, de hecho existe la miel de brezo, no sé si alguna vez la has probado. La ruda es una planta medicinal perenne que podemos tener en nuestro huerto, muy interesante también las propiedades que tiene. Nosotros curiosamente nos hemos encontrado en alguna ocasión a la famosa Aquerontia atropos, la polilla de la muerte, en las rudas. Supuesta, bueno, no sé, es como curiosidad te diré que les gusta mucho el tabaco, pero parece ser que la ruda también es una planta muy interesante. No sé si me dejo alguno. A ver, el aladerno quizá también creo que florece ahora también, son otro arbusto autóctono que florece en estos meses, diría que es desde finales de invierno hasta bien entrada la primavera, otro muy interesante para tener en el huerto. Como puedes ver, la lista, pues eso, es enorme y estoy segura de que me dejo muchísimos, pero muchísimos por nombrar. ¿Y tú? ¿Conoces alguna planta más que sea interesante su floración en invierno? Si es así, déjamelo en comentarios, me encantará leerte. Este es un truquito para cuando hacemos semilleros y es que una vez ya humedecida la tierra antes de poner las semillas, luego ponemos las semillas y para cubrir lo hacemos con esto que es vermiculita, es un tipo de arcilla expandida, no pesa nada, es muy ligera y además tiene la capacidad de retener un montón la humedad, cosa que a las semillas les va muy bien. Así que este es nuestro pequeño truquito para los semilleros, que una vez ponemos las semillas para cubrir usamos justamente pues esta vermiculita, creo que en algún vídeo ya te lo habíamos enseñado. Y por último, ya para acabar los semilleros y el vídeo, pues voy a humedecer esta vermiculita y a llevarme estos semilleros al invernadero para que germinen lo antes posible y espero en un huerto tour de esta primavera poder enseñarte todas estas flores en nuestro huerto, porque esto ya no son flores que vayan a florecer ahora en esta temporada, algunas de ellas son perennes, espero verlas en los próximos años en nuestro huerto. Yo espero, como siempre, que el vídeo te haya gustado, te haya sido útil. Si es así, agradeceré muchísimo que lo compartas con todos aquellos a los que creas que les puede ser de utilidad. Yo, como siempre, me despido aquí, te veo en el siguiente vídeo.